Vamos a darle la bienvenida, amigas y amigos, a Andrés Velázquez, ex candidato presidencial, ex gobernador de Bolívar, también quien ganó las elecciones en Bolívar, no se nos olvide, ¿no? Le robaron las elecciones en el estado de Bolívar, debería ser presentado como el gobernador del estado de Bolívar. Pero bueno, Andrés, un fuerte abrazo, bienvenido a la entrevista. Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo para ti y para tu equipo. Bueno, Gracias. eres precandidato presidencial, estás en gira por toda Venezuela. Son muchos asuntos sobre los cuales preguntar, pero vas a ver en pantalla esta información que extraemos del diario Tal Cual y que señala lo siguiente: la economía venezolana crece 12,3% en el primer semestre de 2002. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, que como bien sabes tú, Andrés, está constituido por gente que hace la labor que dejó de hacer el Banco Central de Venezuela, constituidos por economistas que no son precisamente del gobierno y algunos exdiputados y diputados de la legítima Asamblea Nacional. El Observatorio Venezolano de Finanzas calcula que la economía venezolana se expandió en los primeros 6 meses del año debido al aumento de la producción petrolera de 36,3%. Algunos sectores como la construcción aún no muestran crecimiento. Pero epa, el crecimiento del 12,3% en el primer semestre y Nicolásito Maduro Guerra diciendo en el PSUV que aquellos que no le paraban a Maduro ahora están yendo a pedirle cacao a Maduro, da como para preguntarte, oye, entonces ¿será verdad, Andrés, que se arregló la cosa en Venezuela? No, yo creo que incluso la cifra que se coloca como crecimiento es desde el punto de vista real para la población venezolana, sobre todo para esa población aplastante, mayoritariamente aplastante, que está empobrecida en el país, que es un 96% de la población, y un 74% de pobreza extrema. Bueno, una cifra como esta sencillamente le es irrelevante, porque yo creo que seguimos hablando de la burbuja, esa burbuja que queremos de una u otra manera reventar, romper, porque no tiene ningún impacto hacia abajo. Y yo creo que hoy por hoy, cualquier medición que no contemple una mejoría o no contemple superar situaciones de pobreza o calidad de vida para los venezolanos en distintas áreas de servicios públicos y de calidad de vida, por supuesto que no tiene desde nuestro punto de vista ningún impacto, y mucho menos cuando estamos frente a una economía que se cayó en más de un 70%. Bueno, eso es como tirar un balde de agua en el océano, pues algo así, o un balde de agua en el río Orinoco, para hablar más de nuestras situaciones aquí cercanas. Ok, esto es como que dejaron la piscina vacía y ahora hay un 13,2% desde el fondo de la piscina que estaba seca, agrietada y echada a perder. Así, así es, Ciertamente sencillamente. se había perdido el 70% de la economía venezolana desde 2013 hasta ahora. Pero entonces, ¿qué justifica, Andrés? Que la gente no se mueve, no se entusiasma, no se tira a la calle por sus problemas de salud, de alimentación, de servicios públicos, si es que estos no siguen imposibilitando la vida de los venezolanos. ¿Qué es lo que ocurre? Pongo a tu disposición para que me respondas lo siguiente. ¿Será que el escandalete y las acusaciones cruzadas de los sectores de oposición, de corrupción, de negocios con el régimen, los ha hecho a todos dudosos, poco confiables, poco alentadores de confianza y de movilización de la gente? Sí, bueno, tal como lo hemos intercambiado en otras oportunidades, yo creo que definitivamente hay una situación de desconexión con partidos y dirigencia política. No hay confianza por parte de la población en esa dirigencia política, en los llamados que hace, y creo que en ese sentido eso ha tenido un impacto. Las situaciones, controles desde el punto de vista social, político, amenaza, represión que el régimen ha venido estableciendo, pues también, en mi opinión, surten algún efecto en la población, y esa situación delicada, diría yo, esa situación grave
desde el punto de vista de calidad de vida y de subsistencia, lleva a la población a tener que estar pensando en una especie del día a día, ver cómo sobrevive. Y eso también le quita, diría yo, motivación, tiempo y, por supuesto, ánimo para esa combatividad que ha Ahora, venido. pero yo creo que estamos en el tiempo en que obligatoriamente hay que responder lo siguiente, Andrés. ¿Qué es lo que motiva esa desconexión de la dirigencia política opositora de los problemas de la gente? Porque a mí ni a ti, estoy seguro, nos va a caber en la cabeza que tras más de 23 años de horror, tras tanta lucha puesta sobre la mesa, ahora resulta que es que no nos desconectamos. Algo debe estar detrás de esa desconexión. Te pregunto, ¿qué está detrás de esa desconexión? ¿Qué es lo que está imperando para que se haya olvidado el motivo superior, que es el cambio político de cuajo en Venezuela, para que digamos, bueno, ahora andamos desconectados? ¿Qué es lo que está ocasionando esto? Bueno, yo creo que a eso me refiero. Esa desconexión tiene que ver con la situación errática de la conducción política del país. Tiene que ver con el hecho de que también de sectores que dicen ser opositores han, bueno, emprendido una vía que yo creo es Suéltalo, un suéltalo, por favor, suéltalo, es un suéltalo, error, Andrés. que es la de pretender o convertirse en una suerte de normalizadores de la situación dictatorial, ¿Y de la por qué lo situación. quieren normalizar? Bueno, porque pienso que ellos consideran que es el mejor camino para superar esta situación de crisis política y esta situación del régimen que hoy vive Venezuela. Y creo que es un error, porque todo esto, al fin de cuentas, normalizar la dictadura o una dictadura es lo peor que le puede ocurrir a una población. Y es lo mejor, por supuesto, para Maduro, porque en la medida en que tenemos una fe de cámaras, por ejemplo, o sectores de ella, que, vamos a agarrar las migajas que nos da el régimen. En la medida en que factores políticos creen que portándose bien y pasándole la mano a Maduro, supuestamente con eso van a mejorar su situación desde el punto de vista de desempeño político y le van a poner coto a la dictadura. Bueno, yo creo que efectivamente eso es un error. Las dictaduras se confrontan, las dictaduras se enfrentan con estrategias, perdóname que tengo aquí un segundo, ya. Tranquilo, que el programa hoy está lleno, el programa hoy se llenó de malas influencias desde que empezamos a hablar del nuevo vicepresidente del PSUV para asuntos de brujería, Nicolás Maduro Guerra. Tranquilo, de que te suena el teléfono y todo eso, tranquilo, tranquilo. Hoy estamos comprensivos con todo eso. Sí, sigue adelante. Los que quieren normalizar a las dictaduras, a ver, estabas desarrollando la idea. Sí, y en ese aspecto, Miguel Ángel, yo creo que tenemos que tener claridad. Hay un debate político en la actualidad en el país. Estamos promoviendo que yo creo que hay que continuar en ese camino, que es el tema de la unidad, porque yo estoy claro, sin unidad no vamos a poder resolver esto. Yo digo que hay tres elementos claves en todo esto para enfrentar la dictadura. El tema de la unidad, de los factores verdaderamente democráticos. Luego está el tema de no resignarnos, no acostumbrarnos a vivir en estas condiciones. Y yo digo que en la población eso está a flor de piel. En los diferentes recorridos que estamos haciendo, cuando le pedimos, le preguntamos, porque yo intercambio con la gente, yo no voy a decir un discurso a que me oigan nada más, voy a oír también. La gente plantea su deseo de vivir bien y eso presupone no resignarse a vivir, no acostumbrarse a vivir en Ese estas es el condiciones. segundo factor. ¿Y el Luego tercero? de eso,
hay que pasar a la acción. Y yo creo que en ese sentido la dirigencia política tiene que estar dispuesta en lo que yo llamo la reconexión, acompañar a la población en sus reclamos. Lo que están haciendo, por ejemplo, los pensionados y jubilados, lo que están haciendo los maestros, profesores universitarios en este momento, lo que están haciendo los trabajadores de empresas básicas de Guayana y de otros sectores de trabajadores del país, que están, bueno, cosa que celebro además, porque antes habían comprado la estafa de ese proyecto político que supuestamente los iba a colocar en el cielo, en el universo, en mejores condiciones, y resulta que hoy prácticamente los trabajadores han sido asaltados, robados por este régimen. Y eso comienza a aflorar poco a poco y son cosas que tenemos Bien. al fin de cuentas que acompañar. Andrés, tengo que hacer la primera pausa. Andrés, hablabas de unidad, de no resignación y de pasar a la acción. Y te decía antes de irme a la pausa que sobre pasar a la acción no son pocas las personas que intentan convencer a los demás de que insistir en una salida pacífica y electoral con gente que tiene dominada a la Fuerza Armada Nacional, la corrompió, con gente que tiene una milicia de varios centenares de miles de personas dispuestas por lo menos a caerle a palazos a quien se oponga, a gente que armó a los llamados colectivos, pero que además dejó meter a las narcoguerrillas y a las facciones violentas del narco transnacional en Venezuela. Que a estos por la vía electoral no se les saca, que insistir en eso es normalizar al régimen dictatorial y en todo caso, o en el mejor de los casos, es incurrir en suma idiotez. Tu respuesta, por favor, ya que estás en la carrera electoral. Adelante. Bueno, lo mismo podría yo decir de esas personas que están pensando en otra vía, en una vía de lucha armada, violenta, para salir del régimen. Porque en las condiciones actuales que tú has descrito muy bien, bueno, imagínate tú, ¿dónde están esas fuerzas? Yo creo que hay una oportunidad planteada, concreta, en un próximo proceso electoral y creo que es una oportunidad que no debemos desaprovechar. Creo que frente a un régimen como nadie puede plantearse, bueno, este es de repente y lo que nosotros estamos planteando no da pie con bola porque al final de cuentas el régimen no está de brazos cruzados y esto requiere, por eso hablo de la unidad, de la no resignación y de la acción, de un accionar acompasado. Yo creo que no hay posibilidades de victoria si no logramos presentar unitariamente. Ayúdame por favor a entender eso. ¿A qué te refieres con un accionar acompasado? ¿Qué tipo de acción diferente a la historia de más de 23 años puede dar al traste con el régimen? Sin unidad, Miguel Ángel, no vamos a derrotar la dictadura. A eso me refiero. Tenemos que accionar unidos, fundamentalmente. Y para eso la primaria presidencial, por cierto, que es porque y luego todo el debate, que es un primer paso, diría yo. No es que se eligió un candidato único con el cual pensamos, o un candidato de unidad con el cual pensamos ya está el mandado hecho. No, yo digo que es un primer paso, al final de cuentas, de lo que tiene que ocurrir posteriormente, que es unificar al país. Todo. Esto hay que ponerlo, yo diría, en blanco y negro. Es el país democrático, el país que quiere vivir en libertad, el país que quiere vivir en otras condiciones de calidad de vida, el país que quiere salir del abandono, del saqueo y de la opresión para enfrentar a... Pero, por favor, cuéntame de lo que se esté haciendo como para tener confianza de que la procura de unidad va a rendir frutos. Porque, fíjate, tú propusiste, por ejemplo, para las primarias los primeros meses del año 2023. Creo que 23 de enero, dijiste, del año 2023. Sí. Escucho a Stalin González decir, esto tiene que ser para finales de 2023. Veo al régimen de Maduro evaluando la posibilidad incluso de adelantar las elecciones, porque los tiene a todos los dirigentes de la oposición, pues divididos, peleados, fracturados y a la gente desmovilizada.
¿Qué se está haciendo realmente para tener esa unidad de verdad? Cuando ni siquiera se han puesto de acuerdo y han pasado demasiadas semanas en una fecha para la celebración de las primarias. Andrés, Bueno, cuéntamelo. es precisamente ese el debate, por cierto, hoy de manera concreta, en la reunión de la plataforma de la unidad, vamos a abordar el tema que ya está concluido, hay que dar el visto bueno político en esta plataforma de dirección política del reglamento para la celebración de la primaria presidencial. Y allí nosotros vamos a insistir. Bueno, hablo de nosotros, hablo de la causa R y hablo también de otras fuerzas políticas que nos acompañan en el mismo planteamiento, que es realizar estas elecciones primarias lo antes posible, porque lo que está por delante, como bien te decía, no es pan comido. Se elige el candidato de unidad y ese tiene que salir, bueno, con todo el apoyo del resto de los factores políticos y con todo el apoyo del resto de la dirigencia a recorrer este país. Y el debate tiene que darse ahora, porque así como lo planteó Stalin y otros lo han planteado, Capriles hablaba incluso del 2024. Yo creo que ese debate tiene que plantearse públicamente porque es un error y eso lo enfrentamos de forma directa, que se plantee una elección primaria, bueno, cuando hay incluso amenazas del propio régimen de que podría adelantarse la elección presidencial tal como lo hicieron el año 2018. Entonces, yo creo que esto hay que andarle rápido, yo considero que hay que hablarle claro al país, creo que hay que establecer ya una fecha, decirle a los venezolanos el primer trimestre del año que viene, y es un planteamiento concreto, y por eso planteaba el 23 de enero. El primer trimestre del año que viene vamos a celebrar las elecciones primarias, presidenciales. Hay que nombrar la Junta Electoral. Vamos a definir si es o no con el Consejo Nacional Electoral, porque incluso ya eso lo estamos planteando, y son los asuntos que se deben abordar el día de hoy. Hay que nombrar la Junta Electoral porque, desde mi punto de vista, esto tiene que ser sin el Consejo Nacional Electoral porque es nuestra propia elección interna y en ese sentido tenemos todo el derecho de organizarla. Y vamos a dar el debate frente al país porque una transición o un cambio político en el país o construir una alternativa democrática no es suficiente con tener un candidato democrático o con sustituir a Nicolás Maduro en el poder. Tiene que tener el país claro también cuál es la visión consensuada, compartida o qué visión tenemos en todo caso de cómo vamos a reconstruir Venezuela. Bueno, y eso tenemos que abordarlo también. Bueno, vamos a esperar entonces la reunión del día de hoy y a estar muy pendientes a ver qué historia contamos mañana. Andrés, fortísimo abrazo. Hasta la próxima oportunidad y mucho éxito. Vale, Miguel Ángel, un gran abrazo, de verdad. Bien, amigas y amigos. Mi buen amigo, excompañero en la Asamblea Nacional, Andrés Velázquez.